vamos a ver el Salmo 86. Salmo 86. Para que lo vayan buscando en su copia de la palabra de Dios. Y mientras lo buscan, ¿verdad? Para hablarle un poco del Salmo, cuando llegan ahí y vean el título, dice que es una oración de David. Este Salmo es una oración del rey David. Y entonces mi meta en esta mañana es sacar de este Salmo, de esta oración de David, varias verdades y principios que nos van a ayudar a nosotros en nuestras propias oraciones, en nuestra vida de oración. Yo entiendo que una de las razones por las cuales este Salmo se encuentra en la palabra de Dios es para esto, es para enseñarnos cómo podemos orar, ¿verdad? Ayudarnos a aprender cómo orar mejor y así aprender de la oración del rey David. Entonces, con eso dicho, te quiero pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Salmo 86, dice así la palabra de Dios. Oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Palabra de Dios. Oremos una vez más, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tan rica y profunda, Señor. Gracias porque es vida, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que por medio de la predicación de tu palabra, tú hables a tu pueblo, que tú animes a tu pueblo, Señor, que tú toques nuestros corazones, que nos acuerde de tu amor para con nosotros. Ayúdanos a aprender más, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra, Padre, con claridad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En la Biblia, Dios manda a su pueblo a orar. Y esto lo vemos en diferentes partes de la palabra de Dios. En el Salmo 50, versículo 15, el Señor le dice a su pueblo que clame a Él en el día de malo, ¿verdad? En su momento de tribulación, que clame a Dios. Jeremías 33:3, el Señor instruye al profeta y al pueblo que clame a Él, porque Él le va a contestar a ellos. Lo vemos en el Salmo 91, versículo 15, muchas partes de la palabra de Dios. Es claro, Dios manda a su pueblo a orar. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene Dios que mandar a su pueblo a orar? Yo creo que muchos sabemos la contestación a esa pregunta, ¿verdad que sí?
Dios manda a su pueblo a orar porque Dios sabe que la realidad es que no oramos como debemos. No oramos como debemos, no lo buscamos lo suficiente, no buscamos su rostro en la oración como es nuestro deber. Y hermanos, la oración debe ser tan natural para el cristiano como el volar es para el pájaro. El cristiano, orar para él debe ser algo natural, es parte de lo que somos como hijos de Dios. Las aves vuelan, el cristiano debe orar. Así debe ser. Y muchos han mostrado. Cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar, en Lucas capítulo 11, versículo 2, Él no les dijo a ellos, si oras en algún momento, ores así. No, ¿qué es lo que dice a ellos? Cuando ores así. ¿Por qué? Porque se asume que el que es discípulo de Jesucristo va a orar. Se asume que va a buscar. Jesús esperaba que sus discípulos lo buscaran en oración, para tener comunión con Él y también para clamarle a Él, para pedirle ayuda en momentos de dificultad. Y aquí en este Salmo 86, en el versículo 14, vemos que David clamó al Señor en oración porque Él necesitaba ayuda. ¿Y por qué? Porque unos hombres, una vez más, ¿verdad?, lo estamos buscando a matar. David pasó por eso varias veces en su vida. Ahora, este Salmo no nos dice específicamente cuándo en su vida pasó este momento. No nos da detalles ni de tiempo, ni de personas, de quienes lo estaban buscando, nada. Y yo creo que eso es algo bueno. Mantiene las circunstancias lo suficientemente genéricas para así nosotros verlo y aplicarlo a nuestra vida, a nuestras propias circunstancias. Como que no hay tanto detalles aquí, nos permite a nosotros aplicarlo de diferentes formas en diferentes momentos. Y como ya mencioné, mi meta en esta mañana, ¿verdad?, como esto es una oración de David, es para nosotros aprender cómo orar mejor de su oración. Ahora van a ver que mi esquema hoy es un poco diferente. Mi esquema es una adaptación de un esquema que encontré en esta semana en mis estudios, que a mí me ayudó mucho a entender este salmo. Y por eso lo vamos a ver en dos partes. La primera parte, lo que vamos a ver es la postura y la actitud de David en oración. Y hay 4 puntos ahí. Después hay una segunda parte con 4 puntos más. Pero no se preocupen, no vamos a estar aquí 2 horas. Ya hay 8 puntos. Pero como le digo, este esquema a mí me ayudó mucho para entenderlo y por eso la adapté, hice unos cambios y por ahí vamos. Entonces, ¿qué vemos primeramente en la actitud y en la postura de David en la oración? Primero vemos en él sumisión al Señor. Él está comprometido con tu Dios, Él está sujeto a su Dios, hay sumisión en Él ante Dios. 3 veces en este salmo, David se refiere a Él mismo como un siervo de Dios. En el versículo 2, el versículo 4, el versículo 16, se llama siervo de Dios. Y escuchen de nuevo el versículo 2, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ahora, esto quizás puede sonar un poco raro, ¿verdad? Como que David se está jactando de su piedad, ¿verdad? Yo soy piadoso, pero él no se está jactando aquí. Él simplemente lo que está haciendo aquí es reconocer que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, él buscaba obedecer y honrar a Dios. Eso era su corazón, eso era su motivo. Como en el Salmo 1, ¿verdad? Él buscaba andar por el camino del justo. Su meta era sujetarse a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios. Y por eso él se llama ¿qué? Un siervo de Dios. Cuando uno es siervo, uno entiende que su amo va por encima de él, ¿verdad? Uno está sujeto a su amo. Él es siervo de Dios. ¿Y qué añade en el versículo 2? ¿Qué también dice ahí? Oh Dios mío, tu siervo, que en ti confía. Su confianza estaba en su Señor, en su Dios. Ahora, esto no quiere decir que hay otros dioses. Cuando uno lee este versículo y el versículo 8, como que puede dar la impresión que hay muchos dioses y David simplemente estaba escogiendo a Jehová para sujetarse a él. Pero no, eso no es lo que este salmo enseña. El punto es que hay muchas personas que adoran a diferentes dioses, y aún más para el tiempo de David. Y hoy día las personas siguen adorando a muchos dioses. Lo que pasa es que tienen diferentes nombres. Había muchas personas adorando a dioses falsos, ponían su confianza en otros dioses que no eran Jehová.
Pero al final del día solamente había un Dios verdadero. Solamente había un Dios que podía hacer obras maravillosas, como vemos en versículos 8 al 10. Entonces David, él era sumiso a su Dios, él se sujetaba a la autoridad de su Dios. Y aunque ese era su corazón, date cuenta, él sabía que era capaz de tener un corazón dividido. Por eso dice lo siguiente en el versículo 11. ¿Qué dice en el versículo 11? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa palabra afirma en el hebreo es unifica. En otras palabras, que no esté dividida mi corazón, sino que yo tenga, Señor, un corazón unido. David reconocía que su corazón podía ser tentado a dividirse. ¿A qué me refiero con eso? Que él era capaz de poner su confianza en Dios, pero también poner su confianza en su poder como rey. Sí, confío en mi Señor, pero también yo sé que tengo un ejército poderoso que me puede ayudar. Tengo mucho dinero, tengo dinero en la cuenta, yo tengo esto, lo otro, tengo sabiduría, tengo recursos en los cuales puedo poner mi confianza también. David no quería eso. Él, aunque era el siervo de Dios, entendía que era capaz de tener un corazón dividido y no quería él un corazón dividido. Él quería poner toda su confianza en su Dios. Él quería tener un corazón afirmado, unificado en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el siervo y Él estaba sujeto a su Señor, a su Dios. Entonces hay que hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Has reconocido a Dios como tu Dios? El Señor de la palabra es tu Dios. Te has sujetado a Él, te has comprometido con Él. Si no eres creyente, si no eres cristiano, yo te quiero animar, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y esperanza en Cristo. La primera oración que debes orar, ¿sabe lo que debe ser? Señor, perdóname por mis pecados. Creo que Cristo vivió y murió por mis pecados, que Él resucitó para mi salvación. Tienes que clamar a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Cuando uno no está en Cristo, cuando uno no se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesús, cuando uno no se sujeta a Jesús y dobla rodilla ante Él, eres enemigo de Dios. Estás bajo la ira y condenación de Dios por tus pecados, lo cual es rebelión. Entonces lo primero que tienes que orar es eso. Tienes que pedirle a Dios que te perdone por tus pecados y que te rescate por la sangre de Cristo. Crea el Evangelio. Crea las buenas noticias que Cristo vivió y murió para perdonarte y que resucitó para rescatarte. Ahora, para los que son creyentes aquí, los que conocen a Cristo, una pregunta. ¿Tu corazón está dividido? ¿Tu confianza está completamente en tu Dios? O sí pones tu confianza en Dios, pero también tu confianza está en otra cosa. Por ejemplo, muchas veces podemos creer, sí, yo sí creo que Dios puede sanar, pero cuando se trata de Dios proveer para tus necesidades económicas, ahí comienzas a dudar. Ahí no confías, ahí no, yo necesito trabajar más, yo necesito trabajar incluso el domingo, el viernes, 60,000 horas a la semana, necesito trabajar. ¿Qué comunica eso? ¿Estás confiando en Dios para proveer de tus necesidades? Tu corazón confía por este lado, pero por este otro lado no confía. Y hermanos, si somos honestos, todos podemos caer en eso, ¿verdad que sí? Nosotros podemos creer que el tiempo de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Pero a veces estamos orando por algo en específico y cuando no se nos da eso, cuando el Señor no contesta como queremos que conteste, a nuestro tiempo nos ponemos ansiosos, perdemos la paciencia, podemos desanimar. Pero ven acá, ¿no sabemos nosotros que Dios es bueno y que su tiempo es perfecto? Sí, lo creo, pero cuando se trata de esto, me cuesta creer. Cuando se trata de lo otro, lo quiero a mi tiempo. Nosotros, hermanos, podemos caer en esto y por eso la oración de David aquí es importante y podemos aprender de ella.
es bueno. Debemos nosotros orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a mí a no tener un corazón dividido. Ayúdame a mí a sujetarme a ti completamente. Tú eres Dios, yo soy tu siervo, tu sierva. Y esto va de la mano con lo segundo que vemos aquí. También vemos en David, en cuanto a su actitud y postura, que él reconoce su necesidad del Señor. Reconoce su necesidad del Señor. No solamente reconoció que Dios es su Dios, sí se sujetó a Él, pero también reconoció su necesidad para Él. Esto lo vemos versículos 1 al 3, se ve en el versículo 16. Al principio del Salmo, en el versículo 1, ¿qué dice? Que Él es afligido y menesteroso. Eso quiere decir necesitado. Que Él tenía gran necesidad de Dios. Él le pide al Señor en el versículo 2 que guarde su vida. Él clama a Dios en el versículo 3. ¿Por qué? Porque necesita de Él. Necesita tanto de Dios que en este Salmo hay 15 peticiones de oración. 15. Solamente hay 17 versículos y hay 15 peticiones de oración. ¿Por qué pidió tanto al Señor? Porque era así de necesitado de Dios. Entonces clamó a Dios en oración porque entendía su necesidad de la ayuda de Dios. Necesitaba de su misericordia y de su protección. Necesitaba que Dios obrara en su vida de una forma poderosa para así guardarlo y rescatarlo. Entonces volvemos a otra pregunta. ¿Entendemos nosotros y reconocemos nosotros nuestra necesidad de Dios? ¿Reconoces tu necesidad de Dios? A veces, hermanos, incluso el creyente, el que es cristiano, puede vivir como si fuera ateo. ¿A qué me refiero con eso? Hay hasta una frase para esto: ateo funcional. En función es ateo. Una persona puede decir, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo en la Biblia, yo voy a la iglesia. Esta persona puede hasta leer la Biblia en su casa, pero en su vida diaria, momento tras momento, cuando hablan, cuando toman decisiones, lo hacen todo sin pensar en Dios ni una sola vez. Viven su vida, van en su vida diaria sin dar ni un momento de pensamiento en Dios, sin detenerse ni una vez para orar y tener comunión con Dios, pedirle dirección a Dios. Actúan y viven como si fueran ateos, pero dicen que conocen al Señor. Funcionan no como cristianos, sino como el que no conoce a Dios, el que no cree a Dios. ¿Te describe esto a ti? Yo creo que todos estamos de acuerdo, esto no es una buena actitud tener. No debemos funcionar así, no debemos vivir así. Pero sin embargo, podemos caer en esto si no tenemos cuidado, si no ponemos nuestra mirada en el Señor de primera, todos los días podemos vivir y funcionar como si ni siquiera creemos que Dios vive, que siquiera existe. Hacemos todo sin poner nuestra mente en Él, sin prestar ninguna atención a Él. ¿Y qué muestra eso? Eso muestra una actitud de orgullo, de autosuficiencia. Lo que muestra es que creemos que realmente no necesitamos a Dios. No lo necesitamos a Él, por eso no lo buscamos en oración. Y si solamente clamamos a Dios en los momentos sumamente difíciles, ¿verdad? Cuando está pasando algo bien difícil o bien doloroso, ahí sí oramos al Señor. Pero cuando la vida está tranquila, no oramos. ¿Qué comunica eso de nosotros? Bueno, lo que comunica es que nosotros pensamos que la mayoría del tiempo tenemos todo bajo control. Y cuando las cosas se me salen del control, ahí busco a Dios en oración. Pero hermanos, eso es una mentira. ¿Cuándo tú y yo tenemos algo bajo control? Nunca. La verdad es que nunca tenemos control de nada. Entonces, debemos depender de Dios y reconocer nuestra necesidad de Dios, no solamente cuando las cosas están difíciles, sino también cuando, en todo momento. En todo momento debemos depender de Él y buscar de Él. No engañarnos y pensar que sí, tenemos las cosas bajo control. No, la verdad es que necesitamos a Dios todos los días.
Y en Jesús mismo vemos este ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, iba de mañana y oraba y buscaba del Señor en oración. Él mismo buscaba de Dios y dependía de Dios. En Él vemos un ejemplo de eso. Y hermanos, un creyente, un cristiano que no ora, es un cristiano que espiritualmente está débil. O puede ser que espiritualmente está hasta enfermo. El cristiano que nunca ora, que nunca busca de Dios, que no depende de Dios en oración, es una mala seña de nuestra salud espiritual. David entendía su necesidad de Dios. Y nosotros necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender nuestra necesidad de Él también. Todos los días necesitamos de su sabiduría. Todos los días necesitamos de su protección, de su gracia, de su misericordia. Necesitamos su Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Cómo necesitamos a Dios? Necesitamos a Dios como un bebé necesita la leche de su madre. Pero tenemos eso claro en nuestras mentes. Nos vemos así de necesitados del Señor. Porque si no, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vernos de esa forma. Sí necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Y necesitamos de Él. ¿Por qué de Él? Porque Él es el único Dios del universo. Él es el real, Él es el poderoso. Él es infinito, nosotros somos finitos. Y esto nos lleva a la tercera actitud que vemos en David. Tercero que vemos aquí en él. David, mientras oraba al Señor, su actitud, su postura, en ella vemos que él se recordaba que Dios es soberano. Él ora aquí, entendiendo claramente que Dios es soberano. Es interesante que en este salmo David se refiere al Señor con diferentes títulos. Hay diferentes títulos para el nombre de Dios aquí. Los llama Jehová 4 veces. Versículo 1, 6, 11, 17. Y ese nombre Jehová, ¿qué comunica de Dios? Comunica el nombre propio de Dios. Comunica el hecho de que Dios es eterno. Esa palabra lo que tiene en ella, lo que conlleva en ella es que Dios ha sido, es y siempre será el único Dios. Jehová Dios, es un nombre de pacto. Pero si te das cuenta, también se refiere a Dios con la palabra Señor. Señor, lo vemos en el versículo 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 12, el 15, 7 veces llama a Dios Señor. Y en hebreo, ¿qué es esa palabra Señor? Esta palabra Adonai. Adonai. ¿Y qué comunica Adonai? Comunica señorío, autoridad, que Dios es dueño de todo. Entonces David en su oración, el nombre que usa más para Dios es Adonai. Entonces, ¿qué está reconociendo él? Tú, Dios, eres soberano. Tú, Dios, es el quien tiene toda autoridad. Tú eres Señor, dueño. Él está en control de todo. No hay nada fuera de su poder y fuera de su voluntad que sucede en esta vida. Dios está en control de todo. Y de hecho, si te das cuenta, en versículos 8 al 9, Él glorifica a Dios. Deja de pedirle a Dios y empieza a glorificar a Dios. Y dice que todas las naciones van a adorar a Dios. En este momento se detiene de su petición de oración y se recuerda de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que todas las naciones serán benditas por el simiente de Abraham. Se está recordando de esta verdad y está glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que como Dios es Señor, como Él es el Adonai, Dios sí va a llevar a cabo su voluntad. Dios sí va a obrar de una forma poderosa en el mundo. Y va a lograr lo que Él dijo que iba a hacer. Va a cumplir sus promesas. Y David entiende eso. Él cree eso de Dios a pesar de sus circunstancias. A pesar de sus circunstancias, David sabía que Dios, si algo está sucediendo, es porque Dios en su poder y soberanía lo estaba permitiendo. Porque Dios nunca pierde el control. Él siempre es Adonai, siempre es Señor.
¿Y qué significa eso, hermano? Que si Dios nunca pierde control, si Él es poderoso, si Él es soberano, eso quiere decir que también que David entendía, como Dios es soberano, Él es en control de todo, Él también tiene el poder y la capacidad para cambiar las circunstancias si es su voluntad hacerlo. Y por eso lo buscamos en oración. ¿Por qué? Porque nosotros oramos a un Dios y creemos en un Dios que está en control, que es poderoso. Él no pierde control nunca, Él tiene la capacidad para intervenir y cambiar las circunstancias si es su voluntad hacerlo. A veces en nuestras vidas suceden cosas, enfermedad, o no hay que volver tan atrás, ¿verdad? Pandemias, guerra en el mundo, problemas familiares, y todas estas cosas nos pueden llenar de temor, quizás hasta de ansiedad. Y oramos, y a veces hasta oramos con un sentido de ansiedad, oramos pero como inciertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vemos es tan difícil que uno ora sintiendo hasta, ay Señor, estoy pidiendo esto, pero no sé si se va a dar o no lo que estoy orando. Como que hasta se intimida por las circunstancias. Pero aquí que vemos en David, cuando oramos, nuestra postura, nuestra actitud debe ser que cuando yo oro, yo le estoy orando al Dios soberano del universo. Estamos orando a aquel que es Señor sobre todo, quien tiene todo poder, el Adonai, el Señor de los cielos y de la tierra, el Rey soberano en control de todas las cosas. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante tener eso en nuestra mente cuando oramos y buscamos eso? Porque nos permite orar con esperanza. Oramos no con este sentido de que, bueno, estoy perdiendo mi tiempo aquí porque estoy orando porque nada va a cambiar. No, oramos con esperanza porque sabemos que Dios sí puede cambiar las cosas. Oramos porque creemos que Dios sí puede intervenir y hacer algo maravilloso en mí o en lo que está sucediendo en X problema. Dios puede trabajar. Él es el soberano. Entonces nos permite, nos ayuda a orar con esperanza, con confianza. Y vamos a eso más adelante. Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas. Por eso le oramos a Él. Ahora, en la visión de ser soberano, también vemos aquí que Él es bueno. Nuestra actitud, nuestra postura en la oración, como la que vemos en David aquí, es que cuando oramos siempre tengamos claro que Dios es bueno. Más temprano escuchamos de Éxodo capítulo 34. Y en Éxodo 34, versículo 6, Dios se describe Él mismo a Moisés. Y se lo voy a leer una vez más. Mira cómo Dios se describe a Él. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios no solamente se está comunicando su nombre, se está comunicando atributos, ¿verdad? Él está comunicando su carácter, quién es Él. Le está comunicando a Moisés que Él es bueno, fuerte, es misericordioso, piadoso. Él está hablando de su esencia, de su carácter. Él quería que Moisés tuviera claro, mira, el Dios, quien está estableciendo un pacto contigo y con Israel, es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, piadoso. Y piadoso no es que hace buenas obras, piadoso en este sentido es que es un Dios lleno de gracia. Un Dios que muestra gracia. Y cuando consideramos el contexto de Éxodo, esto es importante porque Israel, si se acuerdan, cuando Moisés subió el monte, ¿qué hizo los israelitas? Crearon un becerro de oro y comenzaron a adorar. Éxodo 32, 2 capítulos anteriores. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios lo está perdonando a ellos, le muestra misericordia y gracia, le da una nueva oportunidad y Él vuelve a restablecer su pacto con ellos en Éxodo 34. Se pusieron a adorar un becerro de oro y el Señor muestra misericordia y gracia y le da una nueva oportunidad. Entonces David
cuando él buscaba a Dios en oración, tenía siempre en su mente el carácter de Dios. Sabía que el Dios a quien él ora es un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que es bueno. ¿Y dónde lo vemos en el Salmo? Ve en el versículo 5, versículo 3, el versículo 15, ¿verdad? Es bien difícil leer estos versículos y no pensar en Éxodo 34. David tenía en su mente este lenguaje de pacto, de cómo Dios mismo se describió, lo tenía en su mente y él lo está volviendo a comunicar a Dios en su oración. Se recuerda del carácter de Dios y que Dios es bueno cuando él ora a Dios. Y antes de seguir, yo quiero tomar un momento para hablar de esto. Tuve una conversación esta semana incluso de esto mismo. ¿Qué significa que Dios muestra misericordia, verdad? Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Dios es un Dios de gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entendemos eso? Cuando hablamos que Dios es misericordioso, lo que comunica es que Dios no nos da lo que tú y yo merecemos. No da lo que merecemos. Porque ¿qué merecemos nosotros? Su ira y su condenación. Por nuestro pecado somos rebeldes. Somos enemigos de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Y lo que merecemos es su juicio justo. Como pecado es rebeldía, lo justo es que Dios nos condene. Y que nosotros sufrimos su condenación y su juicio. Eso es lo justo. Pero Dios en su misericordia no nos da lo que tú y yo merecemos. Él muestra misericordia, así como lo mostró a Israel. Hoy día Dios nos sigue mostrando misericordia. ¿Y cómo es eso? Como un Dios perfecto y justo, un Dios que no miente, un Dios que no cambia, ¿cómo puede un Dios así mostrar misericordia? Sin ser hipócrita, sin ser mentiroso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios muestra misericordia? Aquí está la contestación. Dios puede mostrar misericordia porque el juicio y la condenación que tú y yo merecemos, Él sí lo derrama, pero lo derramó encima de Cristo. Lo derramó encima de Jesucristo en nuestro lugar. Lo tiene que derramar. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. No puede ignorar Él el pecado. Tiene que derramar condenación y juicio por el pecado. Lo ha declarado así, que Él, la paga del pecado es que muerte. Hay consecuencia, pero Dios nos muestra misericordia en que envió a su Hijo Jesucristo a tomar en sí mismo la consecuencia que tú y yo merecemos. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza completamente en Jesucristo y creemos que Él murió en esa cruz por nuestros pecados, que Él obedeció perfectamente a Dios y en la cruz del Calvario Él sufrió la ira y condenación de Dios que yo merezco, ¿qué pasa en ese momento? Mi pecado cae sobre Cristo y su justicia cae sobre mí. Y yo puedo recibir misericordia de Dios. Dios sí derramó juicio y condenación, pero Cristo lo tomó en mi lugar. Gloria a Dios. Eso es lo que significa mostrar misericordia. Lo que merecemos es su condenación, pero Cristo lo sufrió en nuestro lugar y la venció. Por eso resucitó al tercer día y por eso tenemos esperanza en Él. Ahora, ¿qué es que Dios muestra gracia? Bueno, misericordia no nos da lo que merecemos. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. No solamente nos guarda de su condenación, pero nos da su Espíritu Santo, nos da vida eterna, nos bendice en Cristo. Nos da lo que no merecemos. Eso es una muestra de su gracia. Nos redime por medio de la sangre de Jesús. Nos hace sus hijos y sus hijas. Nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y nos promete que nos va a preservar hasta el final. Que pase lo que pase, Él está con nosotros. Que jamás nos va a abandonar. Y que vamos a vivir con Él para siempre en la eternidad.
No merecemos eso. Sin embargo, Dios lo da libremente por medio de nuestra fe en Cristo. Esa fe que es regalo de Él, porque todo es por su gracia. Esto es parte del carácter de Dios. Y esto lo que quiere decir es que cuando David oraba, se acordaba de esto de Dios. Y tú y yo también nos tenemos que acordar de esto de Dios cuando lo buscamos en oración. Y esto también lo que quiere decir, hermanos, David no solamente se recordaba del carácter de Dios, sino que también se recordó del corazón de Dios hacia él, de la disposición de Dios hacia él. Como él sabía que Dios es bueno, él sabía que el corazón de Dios siempre era para él. Dios siempre quería lo mejor para él, siempre buscaba su bien. Como Dios es misericordioso, como Él es bueno, hermanos, podemos orar siempre sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo que es lo mejor para ti y para mí. Y esto es importante porque a veces oramos y nos frustramos porque Dios no siempre nos da lo que pedimos en oración. Queremos algo porque entendemos que es lo mejor, hace lo más sentido y no se nos da. Esa puerta Dios nos cierra. Y podemos frustrarnos. Incluso el enemigo le encanta tentarnos en esos momentos, ¿verdad? Y nos susurra al oído. Tú ves, Dios no te ama. Tú estás pidiendo esto, no tiene nada de malo pedirlo y no se te está dando porque tú, Dios no te ama. Y empieza a hablarnos de esa forma. Es una mentira horrible. O a veces dice, tú ves que Dios no te quiere feliz, te quiere infeliz. Te quiere infeliz. Pero la realidad es otra. Como Dios es bueno, como Él es grande, misericordioso, lleno de gracia, Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Y eso quiere decir que cuando uno ora por algo y la contestación de Dios es no, o es espera, es porque eso es lo mejor para ti en ese momento. Es lo mejor para mí en ese momento. Él quiere lo que es lo mejor. Y que quede claro, a Dios, a Él no, lo más importante para Él no es tu felicidad. Y lo más importante para Dios, para mí, no es mi felicidad. Lo más importante para Dios es tu santificación y mi santificación. Que seamos más y más como su Hijo Jesucristo. Entonces, en oración necesitamos recordarnos de eso. Y en momentos así, cuando pedimos algo y vemos que Dios, su contestación es no o espera, Dios, tú eres bueno. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres fiel. Si esta es tu contestación, es porque es lo mejor para mí. Y tú lo estás utilizando para hacerme más como tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Crees eso del Señor cuando oras? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a creer esto de Él siempre. Cuando oramos, cuando estamos en una etapa difícil en nuestras vidas, cuando no entendemos lo que está sucediendo, sea que sea, necesitamos recordarnos lo que es verdad de Dios. Nuestra actitud, nuestra postura siempre debe tener claro esto, que Dios es un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Entonces, vemos en David en este salmo estas verdades, ¿verdad? Su mente, su corazón estaba saturada de estas verdades. Esto era su actitud y su postura cuando él oraba a Dios. Ahora, vamos a ver más prácticamente cómo oró él a Dios. Vemos lo que había en su mente y su corazón. Ahora, ¿cómo oró él a Dios? Primero vemos que él oró continuamente. Oró continuamente. Como ya mencionamos, 15 peticiones de oración en este salmo. 15. Toma tiempo orar por tantas cosas, ¿verdad que sí? Eso no es algo que se puede cubrir así, por lo menos para orar bien y con detalle. Entonces, ¿cuán a menudo oró David? Versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo cuando todo el día. Él oró consistentemente. Él buscó estar en comunión con Dios en todo momento.
Eso no quiere decir que no trabajó, que no tuvo sus responsabilidades. Claro que sí. Lo que comunica es que él estaba pendiente y tenía siempre presente que Dios estaba con él. Siempre estaba consciente de la presencia de Dios y de la capacidad de Dios para ayudarlo en cualquier momento. Y esto va de la mano con entender nuestra necesidad de Dios, ¿verdad que sí? Porque uno va a clamar a Dios y va a buscar a Dios en todo momento cuando uno entiende que necesita a Dios. Si entendemos que necesitamos a Dios, vamos a buscarlo a menudo, vamos a clamarle a Él en todo momento, vamos a tratar de estar pendientes siempre de su presencia. David lo buscó todo el día, y esta práctica de orar así, lo vemos en el Nuevo Testamento también. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses? Orar sin cesar. Y es lo mismo, no es que uno deja de su trabajo y se encierra en su casa a orar, no, pero es tener esa mentalidad de que Dios, tú siempre está conmigo, siempre me escuchas. Mientras uno va caminando, viviendo su vida en el trabajo, uno ve algo, déjame orar por esta persona, déjame orar por esta situación. Ay, me siento cansado, Señor, renueva mis fuerzas. Es un diálogo constante con el Señor. ¿Cuántas veces oras tú al día? ¿Cuán a menudo oras tú? ¿Para cuánto tiempo oras tú? Y yo le voy a decir, yo he aprendido de la forma difícil, que cuando uno más ocupado se siente, uno se siente bien ocupado, uno tiene poco tiempo, uno siente que no tiene mucho tiempo, uno se siente ansioso, hay tanto que tengo que hacer y estoy ansioso. En nuestra carne, ¿qué hacemos? No tengo tiempo para orar porque necesito trabajar y meter mano. ¿Y sabe qué? En esos momentos es cuando más debemos sacar un momento para orar. En esos momentos es cuando más necesitamos detenernos y decir, Señor, me siento ansioso, estoy afanado, me siento como si no tengo tiempo. Ayúdame a tranquilizarme, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame a trabajar no lleno de ansiedad, sino trabajar de una forma que glorifica tu nombre. Lléname de paz en este momento para yo trabajar con la mente clara, no así afanado. Es en ese momento que más necesitamos orar, pero nuestra carne no tengo tiempo, hay que trabajar. Pero hay que orar en esos momentos, hay que orar continuamente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso, a crecer en eso. También vemos que David oró con fe y confianza. Segundo punto aquí, ¿cómo oró David? También oró con fe y confianza. A través de esta oración, él declaró que Dios es bueno. Eso lo permitió en el versículo 2 a mostrar su confianza en Dios. Dios, en ti confío. ¿Por qué? Porque conocía el carácter de Dios. Sabía que él podía confiar en Dios. Yo creo que muchos aquí tienen un amigo, un familiar, que te viene a la mente cuando hay un momento difícil. Tú sabes, yo necesito a alguien en quien puedo confiar. Cuando yo llamo, me van a coger el teléfono. Muchos de ustedes tienen esa persona que tú sabes, en él, en ella, yo puedo confiar. No es perfecto, porque ningún ser humano es perfecto, pero es alguien de confianza, es un buen amigo. Pues mira, ¿cuánto más es Dios? ¿Cuánto más podemos confiar en Él? ¿Cuánto más podemos estar seguros que Dios nos escucha y que nos va a responder? Entonces por eso podemos orar con fe y confianza. Y David también sintió tanta fe y confianza porque había experimentado el favor de Dios en el pasado. Como vio a Dios trabajar en su vida, sabía que Dios lo podía volver a hacer. Vean el versículo 13. ¿Qué dice en el versículo 13? Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hubo un momento dado en su vida que estaba a punto de morir. Él estaba ya casi en el Seol y Dios lo guardó, Dios lo rescató. Entonces, como él vio a Dios obrar en su vida en un momento dado, eso lo llenó de fe y confianza en su presente. Dios, tú has trabajado así, yo sé que yo puedo seguir confiando en ti hoy. En el versículo 17, David también muestra su confianza en el Señor, porque dice que Dios lo ha consolado, Dios lo ayudó en un momento pasado. Entonces, por eso ora con fe en su presente. Y hermanos, somos llamados a hacer lo mismo. Mateo 21, 22. Jesús llama a todo creyente a orar con fe, orar
en fe, creyendo que Dios lo puede contestar. Y Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que orar con fe. Necesitamos recordarnos que Dios es bueno, que Dios es fiel. Recordarnos de cómo Él ha contestado nuestras oraciones en el pasado y por lo tanto lo puede hacer ahora y lo puede hacer en el futuro también. Por eso hay personas que escriben sus oraciones porque mientras Dios lo va contestando, lo va marcando y eso sirve como que recordatorio y eso aumenta nuestra fe. Y si estás en un momento en tu vida que tú dices, mira, a mí me cuesta hasta recordarme cuando Dios ha contestado mis oraciones, está bien, pero acuérdate de esto. Dios sí te ha rescatado de la muerte. No de la muerte física. De la muerte física nadie se va a escapar. Pero sí te ha rescatado de la muerte espiritual. Por medio de Cristo, el Señor te dio vida juntamente con Él. Tú estabas muerto espiritualmente y en el momento que pusiste tu fe en Jesús, el Señor te dio vida juntamente con Él. Si es lo único de lo cual te acuerdas, amén, está bien, acuérdate de su gracia, de su salvación, para que eso te llene de fe y de confianza. También vemos aquí en David humildad y enseñabilidad. Era enseñable, como me gusta decir. Él estaba dispuesto a aprender, a humillarse y a aprender de Dios. El versículo 11 se considera como el centro del Salmo. ¿Y qué vemos en el versículo 11? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. En medio de esta oración, clamaba a Dios, está pidiendo a Dios ayuda para sus circunstancias, pero al final del día, ¿qué es lo más que quería él? Conocer la voluntad de Dios y caminar en ella. Lo más importante para él era eso, más que su seguridad, más que cambiar sus circunstancias. David quería ser un hombre y siervo de Dios, alguien que entendía la voluntad de Dios, aceptaba la voluntad de Dios y alguien que camine en la voluntad de Dios. Entonces eso quiere decir, Señor, aunque tú no contestes mi oración, está bien, yo quiero sobre todas las cosas conocer tu voluntad y caminar en ella. Él quería vivir con gozo y fe y esperanza en su Dios. Cuando nosotros oramos, esto también nos debe definir, hermanos. Cuando oramos, lo debemos hacer siempre con ese corazón que esté dispuesto a decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, no entiendo por qué esto está pasando, yo quisiera que tú me quites esto, que cambie lo otro, pero ayúdame a entender lo que está pasando aquí y ayúdame a aceptar tu voluntad sobre todas las cosas. Yo vi esto en mi madre de una forma bien poderosa. Hace muchos años en Puerto Rico, mi padrastro, él se fue, dejó a mi mamá, y era ella y yo nada más en la casa. Y yo era un estudiante de universidad, tiempo completo, con un trabajo tiempo parcial. Y mi mamá tenía un trabajo tiempo parcial con su iglesia. Entonces, económicamente, estaban las cosas bien apretadas. Y nos pusimos a orar para que mi mamá consiguiera un trabajo de tiempo completo. Y ella orando, Señor, las cosas están muy apretadas, ahora todo depende de mí, de Cristo, pero está en la universidad. Y ella oraba, y ella sintió de parte de Dios, no busque un trabajo de tiempo completo, siga ahí con tu iglesia. Y así me lo dijo. Yo creo que Dios lo que me está mostrando es seguir trabajando tiempo parcial en la iglesia. Y yo le voy a decir la verdad, hermano, a mí me costó. Porque yo sentí más carga sobre mí. Bueno, voy a tener que hacerlo yo estoy estudiando, mami, ¿qué es esto? Hay que trabajar en él. Voy a confiar en mi Señor. Dios está bien. ¿Qué vimos con el tiempo? Hermanos, nunca nos faltó comida. Los biles siempre se pagaron a tiempo. Los carros con gasolina. No nos faltó nada. Y tuvimos así como 3 años. 3 años. Y vi, ahora uno cuando mira atrás cae en cuenta, ¿verdad? En el momento me costó. Pero ¿qué veo ahí? Que Dios nos quiso enseñar a través de esa situación. Tu dependencia no está en el trabajo, tú dependes de Dios. Tú confía en mí, pon tu esperanza en mí y yo te puedo sostener. Y así lo vimos. ¿Y eso qué hizo? Aumentó nuestra fe en Él, aumentó nuestra confianza en Él. Vimos como Dios puede proveer.
Y mira, lo hizo de tantas formas, hermanos trayendo compras sin nosotros pedir nada, personas dando donaciones, hasta personas diciendo, mira, déjame pagarte el bill de agua este mes. Y nosotros como, ¿de dónde sale esto? Es el Señor. El trabajo es bueno, no es excusa de uno no trabajar, pero lo que estoy diciendo es que a veces Dios permite ciertas cosas porque quiere aumentar nuestra fe y confianza en Él. Y a nosotros nos toca que confiar en nuestro Dios. Por último, vemos aquí que cuando oramos, la gloria de Dios siempre debe ser nuestro objetivo. Debemos orar por la gloria de Dios como nuestro objetivo. En versículos 8 al 12, en medio del Salmo, ¿verdad? David adora a Dios. ¿Y qué deja claro él? Que él quiere glorificar a Dios. Él quiere glorificar a Dios, él quiere que las naciones glorifiquen a Dios. Al final del Salmo, él quiere que hasta sus enemigos vean el poder de Dios para que Dios sea glorificado también. Entonces, esto lo que comunica es que al final del día, más de recibir lo que él quería de parte del Señor, él quería que Dios fuera glorificado. Él quería que otros vieran la bondad de Dios y la misericordia y gracia de Dios en él y a través de él, para que ellos mismos podían poner su confianza en el Señor. David conocía algo, y yo oro que tú y yo también, ¿verdad?, crezcamos en esto. Dios no nos creó, hermanos, para que podamos tener vidas bonitas. Dios nos creó, ¿sabe por qué? Para traer gloria a su nombre. Por eso existimos, para glorificar a nuestro Creador y Dios. Isaías 43, versículos 6 y 7 lo dice claramente. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para glorificar a nuestro Dios. David conocía eso claramente. Y mi oración es que tú y yo entendamos eso más y más cada día. La meta de nuestras oraciones al final del día es o debe ser, Señor, glorifícate en medio de eso. Y hermanos, eso es la meta no solamente para nosotros como individuos, eso es la meta para la iglesia. ¿Qué misión le dio Cristo a sus discípulos? Que fueran por las naciones y que hagan discípulos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que más personas se puedan salvar y Dios pueda ser glorificado. El llamado de Dios para la iglesia no es buscar ser cómodos, no es nosotros crear un club social, no, nuestro llamado es deleitarnos en el Señor y juntos compartir el Evangelio para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Esa debe ser nuestra meta. La pregunta es eso lo que anhelas más tú? La gloria de Dios. ¿Es esto lo que anhelo yo más que sobre todas las cosas? Glorificar a Dios. Sabemos que no, siempre no es así, lamentablemente. Pero hay que pedir al Señor que nos ayude a recordarnos de eso, para crecer en esto. Dios en su bondad nos está mostrando hoy por medio de su palabra que ese debe ser la meta de nuestras vidas, glorificarle a Él. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a desear a su gloria sobre todas las cosas. Que nosotros queramos que nuestras oraciones, más que todas las cosas, que las personas vean cómo Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y cómo Dios está obrando en nuestras vidas, para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas en la oración, Señor. Y gracias porque sabemos que nos podemos acercar confiadamente ante tu presencia, porque nos acercamos por medio de la sangre de Cristo, Señor. En Él tenemos un gran sumo sacerdote que siempre intercede por nosotros. Ayúdanos, Padre, a orar, recordándonos siempre de tu bondad y de tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a aplicar eso y a caminar en ella. Solamente con tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús.